Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? Hora de iniciar en esta tarde calurosa la primera mesa de opinión de Antioquia, porque en Antioquia tenemos de qué hablar. Somos la primera, la original. Hoy tenemos mucha información y dos temas candentes de actualidad. Así que no se despeguen de esta primera mesa de opinión. Lo primero, voy con Gise rápidamente. Hoy voy a estar un poco acelerado y ustedes me van a tener paciencia porque es bastante la información. Gise, bueno, entonces tenemos el coronavirus, pero en Colombia o en Antioquia hay alarmas por el dengue. Exactamente, nos hemos concentrado en el virus del coronavirus. Sin embargo, por ejemplo, el dengue está reportando casos 475 en lo que va de este 2019 en Antioquia. 8 de ellos son graves y en el municipio de Medellín son 160 casos ya reportados en estos pocos días que va del 2020. Por eso la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia prendió las alarmas y también le pide a la ciudadanía que no depositen aguas ni en materas, ni aunque sean limpias, que si tienen, por ejemplo, esos tanques donde se lavan la ropa, que lo cambien constantemente. Las llantas, por ahí, todo eso, ojo, señores, con agua. Pero las fuentes no tanto, pues si están en movimiento, si hay unas estáticas. Sí, y más si es agua limpia. O sea, increíblemente el dengue se propicia más en agua limpia, estancada, que en las aguas sucias. Ay, ay, ay. Bueno, eso por un lado, entonces, dengue en Colombia y preocupación. Síntomas: dolor de cabeza, fiebre, mocos, dolor malestar, corporal, dolor muscular. Eso es. Entonces, al médico rápido, porque también han muerto muchas personas de cuenta de la chikungunya, por ejemplo, aquí dengue. en Colombia el dengue está en aumento, está en incremento y antes del coronavirus lo que debe ponernos en alerta es este virus. Bueno, y hablando del del coronavirus, Colombia es el primer país de América Latina en que En tener y haber desarrollado la prueba para diagnosticar si se tiene coronavirus o no. Ya no va a ser necesario que las muestras que se tomen a los pacientes sospechosos sean enviadas a Estados Unidos. De hecho, se va a proponer que Colombia sea apoyo para los mismos países de la región. La OMS lo aprobó y somos el primer país en Latinoamérica. Y lamentablemente el coronavirus sigue dando de qué hablar, señores, porque una mujer acaba de tener a su bebé y ¿qué pasó? Esto fue en China. Esto es en China, en toda la ciudad de Wuhan, el foco de concentración. Con tan solo 30 horas de haber nacido, el bebé ya presentaba contagio del coronavirus. Los científicos están diciendo que puede tratarse de una infección vertical, lo que quiere decir que o mientras estaba en el vientre materno o segundos antes de nacer o por el contacto con la madre se pudo haber dado el contagio. Cifras muy rápidas, Nacho. Sí. Van más de 500 los muertos. Hay una preocupación muy grande por parte de los organizadores de los Olímpicos 2020. El máximo responsable de los organizadores ya dijo que tiene muchísima preocupación que se puedan frenar, que no se puedan dar. Mientras recordemos que la gobernadora de Tokio, donde se van a realizar, dijo que la semana pasada que no estaba en consideración la cancelación de los Juegos. Entonces, eso dice ella, esperemos que se tomen todas las medidas necesarias. Mientras tanto, es un noticio, no, donde eso quede en el aire. La Liga China de Fútbol se canceló y los jugadores colombianos que están militando en esta Liga de China están buscando otros equipos para jugar estos 6 meses. También. Y de momento, Nacho, muchos de los deportistas chinos que se están preparando para estas Olimpiadas están encerrados, están en sitios en cuarentena, entonces no pueden desarrollar su práctica previa para esta que sería la primera o la segunda potencia en estas Olimpiadas. En Japón hay 33 contagiados, no se ha presentado ningún muerto, pero tienen en aislamiento y en cuarentena a aproximadamente 3.700 personas que se encontraban en un crucero y que no pudieron embarcar. Me encanta ese toque suyo. ¿Cómo fue que dijo? 3.000. 3.000. Pues que 3.700. Este nuevo toque. Me encanta, Andrea. Preocupante, y todavía no le han puesto freno, así que seguirán las investigaciones. Inclusive leí un artículo bastante interesante donde decía, bueno, por fin parece ser que se rompen las barreras científicas en el planeta Tierra, porque hay mucho recelo entre países, Rusia, China, Estados Unidos, y los científicos no comen mucho cuento de esto, pero a veces les toca no jugar, pero parece ser que ya están todos conectados buscándole la solución. Amanecerá y veremos que esto no se vaya a convertir en una pandemia, pero las personas que han fallecido ya, ¿cuántas van? ¿500? Superan las 500. 500, bastante rápido la cosa, don José. Sí, Nacho, esas cifras oficiales. Llega... O sea, más que la cifra,
es la progresión con la que se viene Sí, dando señor. el aumento de las víctimas. Eso llega a zonas que no tengan, estén bien cubiertas en sistemas hospitalarios, el Amazonas, el colombiano, el brasilero, Y mire que ya la empezaron misma costa, o municipios de Antioquia y Ya empiezan a adecuar museos, algunas estructuras de China para modificarlos como hospitales para atender también Hoteles también. a algunas personas que estén con esta enfermedad, recordando que los más sensibles a contagio son las personas que tengan algún tipo de problema como asma, que estén ya en la tercera edad, que son las personas que de pronto han fallecido por este coronavirus. miren, lo que van a ver a continuación es de esas cosas que los jóvenes no son capaces como de analizar. Y se inventan unos retos y hay veces, y lo voy a decir así, unas tonterías que no saben qué les puede pasar. Miguel Ángel, el nuevo reto de los adolescentes en Medellín, hablen con sus hijos, con sus nietos, con sus sobrinos, que no hagan esto. Vea, el rompecráneos, así se le bautizó a este juego, en donde por una red social que es muy conocida en los adolescentes, que es TikTok, donde muchos de ellos hacen retos, cantan, bailan y demás, pues está promoviendo este nuevo juego en donde se hacen caer, ya sea con un saco así o desestabilizándola cuando la persona salta y pegándole en los dos pies. Ya hay una persona, uno de los niños que tiene una fisura en el cráneo que está reportada y también se prendieron las alarmas porque el juego ya se fue reportado en un colegio aquí en Sabaneta. Bien del Entonces, joven, hay un pendiente. joven que se queda, vuélvame a poner el del joven, por favor. Él es el que tiene la fisura en el cráneo. Esas Pero son no, las- esta no. Más adelante. Esta no, ella cayó ahí en sus posaderas, como dirían nuestros abuelos. Pero el golpe Pero este ese. joven sí se dio muy duro, miren la bada. Uy, Dicen cómo que se ese es el dio. muchacho que tiene la fisura en el cráneo y es donde ya los padres de familia tenemos que estar alerta porque los jóvenes están consumiendo mucho esta red social TikTok que se volvió muy famosa en los últimos año y medio, y es donde tenemos que estar muy pendientes de estos juegos virales. Ya pasamos lo mismo por la ballena azul, creo que era el que tuvimos hace como un año y medio. Pues ahora tener mucho cuidado con este nuevo rompecráneos que está invadiendo las redes sociales. Ya, Nacho, uno no sabe si difundir o no difundir ese video que usted muestra, porque desde la Secretaría de Educación de Medellín le enviaron a los directores de núcleo la petición de no mostrar este video para no aumentar lo que buscan las redes sociales con este tipo de Pues, juegos yo virales. diría que es todo lo contrario, hay que difundirlo para que nosotros como padres de familias hablemos con exactamente. nuestros hijos. Yo ahorita voy a hablar con mis hijos, "Ey, ojo pues con esta bobada, pilas, los ponen en esto, una mala caída. Yo ya le mandé Ah, los sí, videos a sí, mi sí. hija, ya le mandé los videos, le dije, venga, Sí, donde ojo usted vea eso con me esto. avisa. Entonces yo difiero un poco y respeto lo que opinan, Claro, pero difiero completamente. Hay que hacer el llamado de atención y, como dicen por ahí, hay que tener amor exigente con los hijos. Dime con quién andas, te diré quién eres. Hay que estar pendientes de todo lo que hacen. Bueno, de esas para al estilo, ¿puedo hacer como con Dorito Duber o no? Claro, Nacho. Voy a hacer plop. 40 procesos. Y uno llega y se pregunta esto y uno dice, claro, con razón, es que aquí los pillos dicen, no, yo puedo ser delincuente, ¿qué me va a pasar? Nada, pues. Duber, cuente la historia, mejor dicho, para no quedarnos aquí en ascuas. Pues mire, Nacho, la historia tiene que ver con un ladrón, un presunto ladrón, en el municipio de Itagüí. Atracó a una señora pues, de un establecimiento comercial, quedó grabado, quedó registrado en video. El hombre se ve allí como intimida a la señora, la hace encerrar allí en un baño. Ese es el personaje. Sí, exacto. Muy bien. La hace encerrar, la intimida y pues se lleva todo lo que tenía en la caja registradora, le hace dar el dinero. Cuando estaba saliendo, pues es capturado por las autoridades. Esa parte sí no queda en el video, pero luego se conoció Nacho. Pero pare ahí, es un robo común y corriente, ya tenemos muchas cámaras de seguridad. El señor sale y llega la Lo policía. estaba esperando la policía, sí. Ah, exacto. ¿lo estaban persiguiendo ya? No, ¿Lo no, tenían? pues ¿O? ya habían alertado. Ah, muy bien. Entonces estaba llegando. Cuando lo capturan, pues inicia el proceso de legalización de captura y se dan cuenta que este señor tiene más de 40 procesos por hurto. ¿Usted se imagina? Más de Ah. 40. Oye, ¿y sabe qué es lo más triste, Nacho? Que hay que ponerle, como inició la nota Duber, presunto. Presunto, sí. Sí, Pero sí. Nacho, no conforme con los 40 40 procesos, Procesos. exacto, también se conoció que el señor en este momento tenía casa por cárcel, o sea, violó la medida de casa por cárcel. Y adicional a eso, no estaba delinquiendo solamente acá en el departamento de Antioquia, porque se conoce de otros procesos que tienen otros departamentos de Colombia por acceso carnal violento.
Entonces, un peligro para la sociedad definitivamente con todos estos procesos. No sé, Nacho, ¿qué pensará la justicia? Pero no sabemos, pero sí es hora que ya, pues ahí procesenlo. Es que tiene 40 procesos y con ninguno. Que se lo junten y ahí le dio 60 años de cárcel. No, a ver cuánto le da. De a uno en uno. A ver, es que tiene 40 procesos. Por hurto, póngale añito, 2 añitos. Y usted multiplica eso por los 40 y le dio, se fue. ¿O será que le no? 40 le valen a uno. Probatorio para que él puedan judicializarlo. Nada raro que Nacho, 60 años de casa por cárcel. Ay, ay, ay. No sería raro. Seguimos con don Julián y el PAE. ¿Qué pasa? Mire, Nacho, tristemente, pues el PAE todavía no ha iniciado su operación. Recordemos que aquí en el departamento de Antioquia son 117 los municipios que cuentan con este servicio para atender a más de 284.000 estudiantes. Resulta, Nacho, pues que la nación, el gobierno nacional, no ha girado los recursos para que este programa inicie y pues frente a este caso ya 29 municipios han tomado la decisión con sus propios recursos de iniciar el plan de alimentación. Lastimosamente, porque recordemos que ya llevamos más de un mes con el inicio de las clases y pues son los niños los que se ven en problemas, son los niños los que necesitan esta alimentación y es un programa que también durante mucho tiempo se ha visto cuestionado por esa alimentación que entregan a los colegios y que muchas veces no llega a tiempo, que muchas veces llega en mal estado. Entonces aquí sí es un llamado para el gobierno nacional para que gire los recursos para que los niños puedan alimentarse y pues puedan ir a sus colegios y estar de buena forma. Esperar a que el plan de desarrollo salga. Gracias a nuestros amigos de la Cámara de Comercio de Medellín, José, me mandaron hoy por el Día del Periodista. ¿Cuándo es el Día del Periodista? 9. El 9. El 9, bueno. ¿Será que nuestros amigos de FENALCO nos vuelven a invitar como era habitual por el doctor Soto? No sabemos. Nacho, vea, el último año no hubo reunión de FENALCO en diciembre y el año anterior sí existió con los periodistas, pero no existió con los empleados internos. Muy bien. De FENALCO me mandan 2 libros de regalo. No, de la Cámara Colombiana. De la Cámara de Comercio, doña Lina, gracias. Bien cocido. Y el otro, Puños de Agua. 2 libros que son ganadores de... Queremos, compartir contigo las obras ganadoras del 14º Concurso Nacional de Novela y Cuento, una apuesta cultural que durante 30 años ha reconocido y proyectado a los nuevos talentos de la literatura colombiana. Yo los invito a leer, estos me los voy a leer es de las cosas ricas que hay. Don José, ¿usted qué tiene para contarme? Nacho, ¿usted calcula que qué porcentaje de la población en el país identifica una fake news? ¿Qué porcentaje de la población en Colombia? Voy a tirar un numerito, el 10%. ¿Que identifica o no identifica? Identifica. El 10% dice, esto es una mentira. Ahí estoy metido en el país, el 27% de la población identifica una fake news. Bueno. En Latinoamérica subió al 30%. Pero es significativamente alto, pues un 70% de la población se traga todos los fake news. Se traga todo lo que nos llega por las redes sociales. Y lo peor es que lo comparten, como lo dicen. No pare ahí. ¿Usted paró ahí? No, ni siquiera lo comparte. Lo transforma y vuelve y lo comparte. Ahí está. Porque acuerden que ya la comunicación es en todas las direcciones. Sí, entonces me llega una mentira, yo llego y la transformo y vuelvo y la tiro y después me la devuelven y yo vuelvo y la recorrijo y llega y me llega retransformada. Eso es lo que está pasando ahora con todas las mentiras. El caso pues, que me tiene impactado, que ahí estaba haciendo un informe, por ejemplo, el de Daniel Quintero, cómo cogen y se pone estas gafas, pero en solidaridad no sé con quién estaba. Estaba escuchando a la concejal de Estamos Listas que estaba planteando ella una comisión accidental para proteger a las mujeres de la violencia y ella citó a la administración y al gabinete municipal y entregó estas gafas como una manera simbólica de que ellos también se deben unir a ese reto de cuidar a las mujeres. Y lo pusieron con esas gafas, pero en todas. Vergonzoso eso, me parece, porque realmente... Sí, lo sacan de contexto. Sí, lo sacan de contexto. Arranca de un gesto que hace el Entonces alcalde, aquí el muy bien llamado, hecho. más que a los ciudadanos que comparten fake news, es también a los medios de comunicación, que debemos leer cuidadosamente toda la información que se comparte en redes sociales, porque finalmente los medios de comunicación tienen más vocería o digamos más repercusión en los ciudadanos que cualquier ciudadano que esté en las redes sociales. Eso es cierto. Las bodegas se encargan de desinformar y de amañar la información. Gravísimo. Y una mentira varias veces dicha se vuelve verdad. Usted sabe que eso es cierto. Lo hemos vivido. Aquí, cuando estaba don Germán Mendoza, lo peleaba mucho. Sí, con el señor Juan Carlos Vélez. Sí. Sí, claro.
Doña Gise, sí, ya se acuerda de cuál. Doña Gise, ¿qué es la curaduría cero? Bueno, resulta que el ISBIMED tiene identificados 6.400 lotes que hasta la fecha estaban funcionando de manera vulnerable o, por decirlo así, de manera informal. Entonces, por gestión de un concejal de Medellín, se va a crear la curaduría cero, que pretende darle espacio a estas personas para que puedan formalizar sus lotes y tener más beneficios, también el municipio como las personas que son dueñas de los lotes. Va a funcionar finalizando febrero o empezando el mes de marzo y va a estar ubicada en una de las taquillas del ISBIMED. Entonces allí se pueden acercar y lo que tiene diferente esta curaduría es que los trámites van a ser sin ningún costo, van a ser gratis a las personas que tengan este tipo de lotes todavía no formalizados. Le toca al presidente Duque salir, yo no sé si a negar o a controvertir lo que están diciendo sus ministros. ¿Qué dijo? No, pero aquí de hecho fue un espaldarazo que él le da. Le dio. Sí, o sea, ingenieros de sistema a trabajar 2 horas. No, lo que pasa es que él sí dice que fue muy desafortunado el ejemplo que la ministra estaba utilizando, Alicia Arango, cuando daba este ejemplo de que los ingenieros no lo necesitamos todo el día, sino 2 horas. Sale a decir que es muy desafortunado y habla muy puntualmente de que a él le preocupa que se tenga una cobertura muy escasa en términos de seguridad social y protección de la vejez, que es necesario hacer una reforma. Y coge el ejemplo que daba la ministra y lo transforma de otra manera. Y lo que él dice es, no es que empecemos a tramitar por horas, es que el trabajo por horas ya existe, ya se está dando. Y esas personas no tienen protección social y no están cotizando para la vejez. Lo que hay que hacer es formalizar a esas personas que ya están trabajando por horas para que empiecen a cotizar y lleguen de manera más segura a su vejez. Un espaldarazo. Vean, Nacho, lo que pasa es que, como lo decíamos en su momento, la ministra se equivocó y quizás la ministra en ese momento el ejemplo que quería poner era el de los técnicos en sistemas o las personas en sistemas que usted la contrata en su casa, en algún sitio, y le hace un trabajo de 2 horas. Pero como ella montó el ejemplo, se vería como aquellas empresas que tienen ingenieros de sistemas que únicamente los necesitan 2 horas durante el día, pero no se les tiene en cuenta todo el tiempo de disponibilidad. Entonces, en últimas, el error fue todo de la ministra. De hecho, la ministra accede a la entrevista para tratar de explicar las bondades de la reforma. No habla de lo que uno no conoce. No, ella sí conoce. Sí, claro, sí lo conoce, Nacho. Ella se equivocó con ese error. Ella sí lo conoce, aunque tuvo varias imprecisiones a lo largo de la entrevista. Sí. Puede ser por la carrera, pero entonces es mejor decir menos y no enredarse. Accede a la entrevista para vender las bondades y se termina poniendo un puñal en el cuello. Yo trabajé en un call center inicialmente y allá pagan por horas, pero entonces nos decían, como trabajan por cooperativa, les vamos a pagar la hora 2.500 pesos y en esa hora está incluido cesantías, está incluido la prima y usted se loguea 8 horas. Y eso es legal. Y eso exactamente, está bien. 8 horas le pagan a usted porque usted se conecta 8 horas, ya son 8 horas que legalmente es lo que trabaja, no 2, 3. Aquí en el país se volvió un alboroto todo esto, pero esto ya existe. Sí. Los trabajos temporales existen, de hecho todos los comerciantes lo hacen, por ejemplo en diciembre, los almacenes tienen que reforzar. Entonces, pero es que el pago por horas ya existe. Sí, pero entonces luego cuando ya esté por horas van a decir, no, les vamos a pagar por minutos. No vamos muy lejos, es que es verdad. Así como los planes celulares. Todo lo van reduciendo, o sea, todo lo van precarizando. Contráteme a Uber por horas y mientras menos, para que no se alborote, contráteme. Todo lo van precarizando, entonces... Esa es la cuestión, Nacho. Yo no estoy tan convencido de esa palabra precarizar. Es que el mundo cambió. Sí, Nacho, el mundo cambió, pero nosotros en Colombia sabemos que el déficit de trabajo es muy alto. Si todos estuviéramos trabajando en Colombia, que cobren por horas. Pero cuando hay tanta gente sin trabajo, me parece que no. Sí, pero ¿usted por qué no contrata más gente? Porque le sale muy costoso. Y aquí una persona no se la va a venir a trabajar por el mínimo, un periodista. O un presentador que trabaja por horas. Pero Nacho, pero es que es comprensible que un periodista y cualquier profesional que tuvo 11 años en un colegio, una primaria, un bachillerato y otros 4 años o 5 años en una universidad y posiblemente otros años después en una especialización, es comprensible que no trabaje por el mínimo. Lógico. Pero también salen sobrevalorados para algunas empresas y tampoco los contratan. Obvio, el que tiene demasiados estudios... Ahí tal vez el abuso suyo, me gusta lo que usted dice es, si se detecta que las empresas están abusando en este sentido, cambiando el contrato a todo el mundo por hora, sí sería la debacle en este país, porque sería pasar a todo el mundo de un trabajo formal y llevarlo a este formato sería nefasto. Sí.
Pero bueno, el debate está abierto y en el fondo sí hay que proteger al trabajador. Entonces, si se pueden contratar más, bien, y si no, pues no se contratan. Pero el desempleo en Colombia está bastante alto. Nacho, hay que trabajar en fortalecer la creación de empleo, que es importante meterle la ficha a esa parte. Uno pensaría, Nacho, que es el gran punto negro, diría yo, en el gobierno del presidente Iván Duque. Es ese, el empleo, por encima de cualquier otra cosa, la generación de empleo. Señores, se cayó un avión, se partió en 3. Ay, sí, Nacho. ¿Qué pasó? Un avión que estaba aterrizando en Estambul se sale de la pista de aterrizaje, se parte en 3 partes y de la manera más asombrosa y para mí hollywoodense que pueda haber, ninguno de los pasajeros muere. Hay lesionados, claramente. El aeropuerto tuvo que suspender todas sus operaciones aéreas y, por supuesto, cerrarse para atender a todas las personas, sacarlas. Pero la buena noticia, y que nos deja muy sorprendidos gratamente, es que ninguno de los pasajeros perdió la vida. Quien sí perdió la vida fue un norteamericano aquí en Medellín, Dubert. Nacho, sí, fue acá en Antioquia. La verdad es que pues, se detectó que esta persona se lanzó realmente de un parapente, estaba allí en función pues como de estos deportes extremos y cayó en un cerro. Realmente la persona no pues soportó como la caída, no planeó muy bien la caída y desafortunadamente pues perdió la vida. Los bomberos exactamente, ya le voy a decir de qué municipio, que se me fue en este momento. Pero se le fue volando. En un principio, Nacho, decían Acá que la está. persona cayó En muerta. Santa Bárbara. O sea, la persona cayó muerta. La persona Sí. no fue fruto de ¿sí? Sí. Sí, Sí, sí. Luego ya lo comenzaron a buscar y lo encontraron. Ay, ¿qué le habrá muerto. pasado entonces? ¿Le dio un Pensaron infarto, un qué? Se habla de un infarto, Nacho, de un posible infarto. Qué susto. Sí. Ese se suma a la muerte de otro estadounidense que había fallecido la semana pasada en Jericó, ¿cierto? Sí, señor. Yo llego hasta el avión. En el avión me siento seguro, pero a mí todas las cosas de parapentes y cometas, yo le tengo pánico a la bungee, altura. Nacho, Aquí me mirar parece para abajo me da bungee susto. Ay, pero el jumping. bungee jumping No, es lo no, máximo. el bungee, eso no le- veo. Y el No, parapentismo, yo voy a decir el parapentismo. No, el Váyase a San Félix a hacer parapentismo. ¿Usted lo ha hecho? Sí, señor. No, ya fui. bungee. Y llevé a mi hija. Y yo llevé a mi hija orando por ahí. Yo recé por ahí 20 padres nuestros, 3 rosarios. Que no le pase nada, que no el 21 es robar. Y yo, no, Nacho, ahí no me monto ni de yo monta. tenía dentro de mis planes algún día tirarme de un parapente y con No, la eso lo subida del hagamos. Cerro Tusa Yo y usted. hasta acá me llegó. Yo miraba para abajo. No, estoy de acuerdo No, pero con no, usted. o sea, el parapente no da tanta adrenalina como, por ejemplo, si el bungee. O sea, uno se tira de bungee ¿Y y todavía hay siente que bungees se aquí en muere. Colombia? Hay puentismo. Uno aquí en el- hay puentismo. sí, En Colombia no, se ese practica más es puentismo. peligroso. Yo que creo que ese es peor. Peligrosísimo. Ese de más susto. Peligrosísimo el puenting. Pero están. No mentira, no Sí, lo voy a aquí en decir. Caldas hay uno, hay en Caldas hay un puente. Bueno, señores, Trump, lo absolvieron. Se lo voy a dar Ese hombre rápidamente. llegó y no saludó a la Pelosi. ¿A quién es? No, siguió Nancy derecho. A Pelosi, Nancy Sí, a la Pelosi. Cámara. Ese hombre a la llevó presidenta a de la Juan Cámara Baja. Guaidó y presentó al presidente oficial, como quien dice, señores de Venezuela, aquí ya va a empezar la cosa más en serio. Sí, señor. Noticia 1, los desagravios. Él no la saluda. Ella en respuesta y después de escuchar el discurso, rompe públicamente el discurso. Ahí estamos viendo las imágenes. Ella dice que era lo más cortés que podía hacer después de escuchar todas las barbaries que él había dicho. Segundo dato importantísimo. Reconoce al verdadero y legítimo presidente de Venezuela, Juan Guaidó. Y lo que es muy bonito, y voy a utilizar esa Oiga, palabra. Tremenda, ¿eh? Como rompe eso. No, ya Verdadero estaba. para Pero usted él. no me vaya a romper el libreto un día de estos aquí bien bravo. Llega ahora y pone bravo aquí y no rompe el libreto. Lo que fue muy Salúdelo bonito todos los es días. que de manera unánime demócratas y republicanos se pusieron de pie para aplaudir y ovacionar a Juan Guaidó. Es decir, que no solo él, los dos partidos, y ahí lo estamos viendo, me pareció un acto que sí llama muchísimo la atención que se da. Duviera apenas se ríe con eso de romper el libreto. Y Bien por elegante, tercero- pobre Juan Oiga, Guaidó. pero es presidente como una de ironía. Republicanos y demócratas lo aplauden, pero en Venezuela nada, pues no lo reconocen. No, y las no, es que fuerzas no es militares, que son serio, las que quitan y ponen, menos. No hay nada. Maduro, No se da. tendremos Maduro para mucho tiempo y se van a encostrar. De ahí seguirá Diosdado, Tibisay o todos ellos se van a quedar y quedará como Cuba. Exacto. Para la posteridad yo la veo muy difícil. Nacho, venga, le complemento Rápido, a propósito porque me voy. de lo que nos está diciendo Andrea de Venezuela. Salieron los datos de inflación, nos los entregaron los amigos de Valor Analytic de Venezuela, para quienes dicen que el país está muy mal, que Ya Colombia está muy mal. Vea, Colombia el año anterior, obviamente los datos de inflación en Venezuela este año son muy buenos, comparados con los del año anterior, Sí. pero son perversos a la luz de cualquier economía del mundo.
La inflación fue del 9.585% durante el año 2019. ¿Por qué es muy buena? Porque la del año 2018 era del 130.060%. Compare con Colombia. El año anterior fue del 3.8% y en el 2018 fue del 3,18%. Ya, para quienes nada menos nos pelean tanto a veces en redes sociales, aquí me regañan. de que la economía no está tan... Pues obvio, no es el paraíso terrenal. Pero aquí me gusta cuando me regañan los que nos ven aquí por Facebook. Hay algunos indicadores económicos, Nacho, que acá los tenemos controlados y que en otras partes están disparados. Pobre, oigan a Nacho, ese man es un berraco luchando contra el mundo. Sí, tiene toda la razón, tiene el apoyo, pero uy, bien complejo esto de Maduro. Entonces, además que no ha podido como hacer esa gran marcha en Venezuela, la gente está asustada, ya se hablan de unas cifras altísimas de desaparecidos y ajusticiados por el mismo gobierno, ya estamos hablando de miles de personas, 2, 3 mil, no sé cuánto fue la cifra que vi por ahí en estos días, o sea, ya es cuestión de miedo, sí. Amarrado de mano. Es más, de hecho dicen que ya no salen a las marchas es por eso. Por miedo, claro. Por miedo. Bueno, señores, vamos a hacer una muy breve pausa. Petro, ¿por qué está tan desesperado con este asunto de las marchas y desde cuándo Petro quedó empoderado con ellas? Pues vamos a hablar con el presidente de la CUT y también traemos a un especialista para que nos hable de este tema. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. ¿Problemas en pensiones y derecho laboral? Es Tu Futuro Abogados en Pensiones le tiene la solución. Pensión de vejez, invalidez, sobrevivientes, traslado de régimen a Colpensiones y todo lo relacionado con derecho laboral y seguridad social. Es Tu Futuro Abogados. Mayor información en el teléfono 310-665-8193. 310-665-8193. Continuamos en la primera mesa de opinión de Antioquia y el país se mueve y se mueve bastante en la cosa política. Para nadie es un secreto que el señor Petro está en campaña, casi que desde el primer día que tomó su cargo allá en el Congreso, pues está en campaña y la está peleando duro para llegar a las presidenciales. Faltan todavía 2 años largos. Se arma mucha bulla. Aquí nos dijo quién nuestro invitado, Andrés, era que se llamaba, el negociador del gobierno. Diego Molano. Diego Molano. Diego Molano nos decía, don José Gil, puntualmente que... Diego Molano nos dijo muchas cosas, Nacho. Dentro de ellas dijo que, por ejemplo, al presidente Duque lo eligieron 10 millones de personas y que obviamente las protestas son legítimas, pero no son la única contraparte, porque a él lo eligieron 10 millones, por otro candidato votaron 8 millones, pero las protestas en el mejor de los casos nunca llegan a una cantidad representativa versus los electores del presidente y quienes no votaron por él. Adicionalmente nos dijo aquí en la mesa de trabajo, hombre, es que las personas, los organizadores del paro no veían con muy buenos ojos que Petro se estuviera llevando todo o empoderándose del tema. Adueñándose de esa marcha. Adueñándose de esa marcha. Sí, en otra parte nos dijo que como ellos conocían o habían visto, dadas las mesas de negociación y demás, estos negociadores para nada quería decir que fueran personas de Petro o que estuvieran siguiendo a Petro. Es más, en algunos casos dijo que los negociadores y quienes estaban como líderes de la marcha, dependiendo de la región a la que pertenecían, tenían necesidades distintas frente al paro y la marcha. Sí. O sea, la marcha es muy diversa en sus orígenes, en las peticiones y demás, como para que una persona se esté autoproclamando la dueña de la marcha. Dueña de la marcha, es correcto. Bueno, en todo caso, empezó a tuitear y fuera de eso, pues le grabaron un video que me parece que es un poco incendiario, o sea, ya va cogiendo otros matices. Sí, porque en el video, Nacho, nosotros apartamos sacamos varios segmentos del video y en uno, por ejemplo, habla de la contrarreforma social de los ricos, vuelve a su lucha o a su pelea de ricos contra pobres. Dice que entonces que hay una contrarreforma que es de los ricos
y que no podemos llegar a ella. Y que no, y sacó al OCDE de ahí. Era una contrarreforma que viene del OCDE, pero ya metió a los ricos porque le mete pelea de clases. Y que se debe salir, dio a entender que se debe salir a marchar antes y que no se puede esperar hasta la próxima marcha que se tiene por allá en marzo o mayo. Si quiere, escuchemos este primer fragmento de Gustavo Petro. No podemos esperar hasta finales de marzo para movilizarnos. Y aquí allá habrán aprobado toda la contrarreforma social que los más ricos de Colombia quieren. Porque también hay que decirlo aquí en este lugar, a esta mafia política asesina también la está apoyando, además del presidente, los grandes consorcios del azúcar y de la caña que nos rodean. Dos acusaciones bastante graves. Asesinos clase política y asesinos los empresarios del azúcar. Del empresarios del azúcar, los apoya el presidente. Por eso, o sea, son dos acusaciones bastante que yo no sé uno cómo... Pruebas. ¿Cómo sale uno a decir esto? Exacto. Alfredo Restrepo Ruiz, docente de Ciencias Políticas de la Universidad de Medellín. Bienvenido a la primera mesa de opinión de Antioquia. ¿Cómo está usted? Nacho, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias a los compañeros en la mesa de trabajo y gracias por esta oportunidad de participar con todos. Y a nuestros televidentes un cordial saludo. Alfredo, ¿cuál sería su opinión acerca de esta primera parte de esos testimonios que da el señor Petro? Bueno, nosotros podemos ver la caracterización tradicional del discurso de Petro en los diferentes escenarios en donde él se ha desarrollado en su vida política, como congresista, en el proceso posterior a la desmovilización, en sus aspiraciones presidenciales y en este momento nuevamente en el ejercicio dentro del Congreso. Entonces, o sea, podemos ver cómo se caracteriza el ejercicio discursivo e ideológico que Petro ha desarrollado durante mucho tiempo, que se ha caracterizado todavía con los contenidos clásicos, por ejemplo, de las formas ideológicas que fueron caracterizando la lucha guerrillera y la existencia de los grupos guerrilleros en Colombia. El tema, por ejemplo, de la disputa frente al Estado, la contraposición de clases, la conformación o la configuración de la sociedad, por ejemplo, desde la visión de la élite, de los empresarios, y otra visión que conformaría la visión desde abajo, la visión, por ejemplo, de los pobres, la visión del pueblo. Entonces, digamos que se ha mantenido en esa práctica discursiva, capitalizando también sus proyectos y sus intereses políticos. Pero ya los está llevando a un nivel que va más allá, o sea, asesinos. Aquí tenemos asesinos empresarios, asesinos del presidente. Permítame, enseguida me responde esto porque tenemos en la línea telefónica a quién, Miguel Ángel. Diógenes Orjuela, presidente de la CUT, una de las personas que está como al frente de este paro, marcha que se ha venido transformando. Diógenes, muy buenas tardes, los saluda Miguel Ángel Morán y todo el equipo de la mesa de Nos Cogió la Noche, ¿cómo está? Muy buenas tardes para usted, para toda la mesa de trabajo y la audiencia. La primera pregunta que le queremos hacer es, este paro nacional que está citado para marzo, en últimas, ¿quién es la cabeza del paro? ¿Ya es el candidato Petro o el senador Petro? ¿O son ustedes como los directivos de estas marchas y estos paros? ¿Quién realmente está detrás de todo esto? El paro y las organizaciones que hemos realizado desde el 21 de abril, tiene el Comité Nacional de Paro al frente, tiene una... y la agenda de aquí en adelante tiene unas fechas, el 21 de febrero, el 25 de marzo como un paro, el 25 de febrero como acciones de movilización, el 20 de marzo como un nuevo paro nacional al estilo del 21 de noviembre. Tenemos acciones de movilización el Día de la Mujer, tenemos la meta de hacer un campeonato de mayo y bueno, el señor Gustavo Petro podrá tener su agenda porque él es su agenda, pero eso no tiene que ver nada con el Comité Nacional de Paro.
Este Comité Nacional de Paro, Diógenes, usted nos dice, tiene la próxima marcha, el próximo paro el 25 de marzo. ¿Qué posibilidad hay de adelantar ese paro, como lo dio a entender Gustavo Petro en un video que acabamos de ver? Dice que hacia finales de marzo es muy tarde y que nos van a alcanzar a sacar la contrarreforma de los ricos. Da a entender que se debe movilizar el país antes. Nosotros hemos analizado muy bien el tema de las fechas. Los ciudadanos colombianos pueden tener fechas en sus cabezas y otros temas, pero que los ciudadanos son libres de tener eso. Pero lo que hemos planteado Nacional de Paro, esas son las fechas, esos son los tiempos, y enmarcados dentro de lo que hemos llamado un comité que tiene una dirección y que para nada oír a los ciudadanos, pero los ciudadanos esa es su libre opinión, y si algún ciudadano decretar algún paro, pues es libre. Diógenes, entonces Gustavo Petro los representa o no los está representando, o qué papel está jugando Gustavo Petro en todo este tema del paro nacional. Bueno, yo no sé, los papeles que el ciudadano Gustavo Petro desee jugar son las iniciativas de él. Yo no puedo interpretarlo, yo ni siquiera alguna vez la oportunidad de saludarme con ese ciudadano. Entonces, en ese sentido, pero yo respeto que cualquier ciudadano para un día y decretarlo, y puede hacer que lo haga. Eso no tiene nada que ver con el Comité Nacional de Paro. Diógenes, por último, antes de despedirnos de ustedes, ¿cómo van las conversaciones? Bueno, las conversaciones hasta ahora han sido absolutamente fallidas. Ha habido 6 intentos, 6 reuniones. El gobierno no acepta que esta sea una mesa de negociación. Vamos a hacer el 7º intento la semana entrante y bueno, esperamos avanzar. Diógenes, Diego Molano acá sobre el final del año nos decía que se han logrado algunos acuerdos, se ha llegado por lo menos o se han acercado en algunas partes. ¿Se ha presentado esto o usted considera que todavía no hay ningún tipo de acuerdo desde el primer paro a la fecha? Hemos logrado 6 acuerdos, la hora y el sitio para reunirnos, y de ahí lo hemos pasado. Ok. ¿Cuáles son esos 6 acuerdos? No, por eso, hemos puesto de acuerdo 6 veces. ¿En dónde reunirnos? ¿A qué horas y qué día? Que han sido las 6 reuniones que hicimos hasta el 20 de diciembre. Pero de ahí para adelante no ha habido absolutamente ningún acuerdo. Porque ni siquiera nos hemos podido poner de acuerdo en el nombre de la mesa. Nosotros decimos tener una mesa de negociación y el gobierno dice que no. Pues Diógenes, seguimos entonces muy pendientes del acontecer de este paro nacional que está citado para el mes de marzo. Y como usted nos lo aclara, ya tienen una agenda establecida que no depende del congresista Petro. Muchas gracias por habernos atendido. Aló. Muchas gracias por habernos atendido. Aló. Diógenes, venga, le hago una preguntita final antes de la despedida de Nacho. Diego Molano nos decía que arrancaron 22 organizaciones y 13 peticiones. Y sobre el final de diciembre ya eran más de 70 organizaciones y 104 peticiones. En esa medida, ¿qué tan fácil es poder llegar a acuerdos? Bueno, se nos fue, pero interesante esa pregunta. Habrá que hacérsela, vamos a tener que hacerla grabada para que nos la responda. Alfredo, vamos a ver la segunda parte. Claro. José, sí, señor. En la segunda parte él está hablando de, como lo recalcó sobre el final de esta, de los políticos y empresarios de la caña de azúcar que asesinan en el Valle del Cauca. Y vuelve y se mete con el tema del agua, obviamente el agua primordial. Y hay que reconocer que frente a la caña de azúcar, quizás el azúcar sí es mala para el organismo en exceso, pero se ha ensañado con los empresarios de la caña de azúcar en el país. Son los políticos de los empresarios de la caña de azúcar los que están asesinando en el Valle del Cauca. Yo les propuse un diálogo a ellos.
Les dije que no era sostenible sacar el agua fósil de las entrañas de esta tierra porque se acababa. Que había que establecer los pactos por medio de los cuales una biodiversidad productiva y un cuidado del agua pudieran ser los ejes de la vida del territorio y de la región. Quizás con mejores perspectivas de puestos de trabajo, de empleo y de riqueza para todas y para todos en una tierra tan rica. Alfredo, ahí vemos cómo el discurso es coherente. Sigue haciendo, digamos, todo lo que planteamos en la primera charla. Ahora quiero que usted me haga un análisis y nos correlacione lo que nos acaba de decir el señor Diógenes con esto, porque vemos que uno se está montando en lo otro, pero los otros no quieren saber. ¿Cómo entender esto desde el país? Claro, Nacho, nosotros estamos viendo en este momento pues una coyuntura especial en Colombia. Algo que ha sido característico de nuestra cultura política a nivel histórico es que Colombia no ha sido un país de grandes movilizaciones realmente. Si nosotros nos comparamos con otros países de América Latina, por ejemplo Argentina, por ejemplo Chile, el nivel de movilización social es muchísimo más grande y es más intenso y se ha desarrollado a lo largo de mucho tiempo, que es parte de la historia. De cierta forma, o sea, representa una cierta novedad o una nueva, digamos, práctica o tendencia en nuestro contexto y va generando ciertas sorpresas también. Entonces, como lo podíamos escuchar en el audio, en la entrevista que escuchamos hace un momento, podemos ver varias posiciones. Y yo creo que algo nos puede quedar claro es que Gustavo Petro está representando otro sector, otra línea y otras tendencias de la movilización. O sea, una es política y la otra es como social y del pueblo. O ideológica. O como le entiende uno, sí, digamos lo que dicen, este comité del paro es más como de la gente, de todo el mundo, y el otro es político al 100%. Bueno, yo lo diría que en realidad todo es político realmente. Muy bien. Pero hay diferentes matices y diferentes intereses dentro de este ejercicio político. Podemos ver inicialmente cómo el Comité Nacional del Paro comenzó a congregar ciertos grupos sociales de Colombia, básicamente orientados por organizaciones sindicales, del gremio de los educadores y del gremio de los empresarios y de los trabajadores, que agrupan diferentes organizaciones. Luego, con el paso del tiempo, después del 21 de noviembre, se fueron juntando, se fueron sumando otros grupos sociales, que no necesariamente, como lo podemos ver también, representan intereses políticos partidistas determinados. Entonces, retomo lo que decía antes. Estas movilizaciones en Colombia representan cierta novedad y aprovechando esta coyuntura es donde se han ido mezclando y se han ido articulando otros grupos y otros sectores sociales. Entonces, al principio era muy de las organizaciones sindicales y ahorita ya se ha abierto a otros grupos sociales. Podríamos ver en la entrevista con el señor Diógenes que él se mantiene, digamos, muy fuerte y muy estable, digamos, como uno de los voceros del Comité Nacional del Paro. Y puede identificar, por ejemplo, que Gustavo Petro no representa el Comité del Paro. Me pasó que una pena he visto a ese señor y está como aparte completamente. Exacto, actitud política que está ¿Por dentro qué? de los Porque intereses perdería de Petro. credibilidad el paro si ellos dejan claro, que se adueña un político. si se les adueña un político, se les daña ya la esencia Llegar del paro. también a esa conclusión, Nacho. El paro y el movimiento nacional se ha visto como un ejercicio colectivo en Colombia, que quiere agrupar diferentes intereses para el bienestar de la sociedad. Podría, obviamente, si nosotros vemos las coyunturas políticas en Colombia, legitimar o deslegitimar la protesta social si esta es adjudicada por una persona puntual, por un político determinado o por un partido determinado. Y ahorita uno de los grandes argumentos es que es un encuentro de concertación nacional
para tratar problemáticas sociales de Colombia, que de hecho son problemáticas pues históricas. Sí, sí, claro, y existen, y son reales. Y claro, y hay que hacer se han eso. mantenido durante muchísimo tiempo en la historia de Colombia. Permítame, vamos con la tercera parte. Que en la última parte Gustavo Petro habla de que la conversación nacional que está buscando el presidente Duque hoy por hoy no se da, porque hoy por hoy esa conversación nacional habría que hacerla con los muertos. No sé si es que están cerca de un cementerio o algo así. Veámosla. Pero el diálogo no consiste en apoyar políticos asesinos. El diálogo no consiste en dialogar encima de las tumbas o frente a los sarcófagos. Iván Duque, he aquí tu conversación nacional. Los que tenían que conversar están ahí dentro de los féretros. ¿Sirve o no sirve este discurso? Pues Nacho, yo diría que depende de los objetivos a los que quiera llegar y a los que quiera, lo que quiera promover. Los objetivos del son electorales, con claro, miras a 2 años. Exacto. Retomando lo que ahorita decíamos, frente a esa adjudicación, por ejemplo, en la titularidad del Comité de la Movilización Social en Colombia en este momento, y mirando todos los argumentos, por ejemplo, de los representantes de los gremios en el Comité Nacional del Paro, lo que podemos ver en los videos y en estas grabaciones están muy lejos a lo que ellos están diciendo. Yo diría que es más la materialización de los intereses personales e individuales de Gustavo Petro dentro de su coherencia y dentro de su lógica política, dentro de su cosmovisión realmente. Gustavo Petro está patrocinando o se está manifestando como ese falso caudillo, aprovechando esa novedad de manifestación que está haciendo en Colombia como escenario propicio para poder encontrar un electorado para el 2022. O sea, se está promoviendo como falso caudillo. Porque lo digo por esa forma, ir a la plaza, porque la gente ya no lo cree, porque la gente no lo cree, porque la gente del paro, los organizadores del paro dicen que él no lo representa. Mucha gente que sale a marchar también dice, no, es que él no me representa y tampoco se puede dañar de la marcha. Entonces, entre comillas, se podría decir como un falso caudillo. Yo creo que es una forma de aprovechar la circunstancia, claro. Y es un ejercicio también de promocionar, continuar un liderazgo político en Gustavo Petro. O sea, es algo también pues importante para reconocer que en el último contexto electoral colombiano se marcaron y se atenuaron estas dos grandes tendencias, que fue un lado por la izquierda representada en Petro y el otro en la derecha representada en el presidente Duque. El que el presidente Duque haya tenido 10 millones de votos y Gustavo Petro haya obtenido 8 millones de votos es significativo en la historia electoral de Colombia, porque representa, digámoslo así, a grosso modo, unos 18, 19 millones de votos, que es significativo en nuestro proceso. Y de todas formas, Gustavo Petro está vigente todavía, representa todavía una cierta fuerza política y electoral en Colombia y una aspiración también política que se viene representando en su ideario. Yo creo que se representa un escenario porque él estuvo relativamente cerca de obtener la presidencia en Colombia, que por ejemplo en momentos y en años anteriores un candidato de izquierda no había llegado a tanta votación. Y es algo significativo para tener también en cuenta dentro de eso, que lo mantiene vivo todavía electoralmente. Como usted dice, estuvo muy cerca. Entonces de pronto empezar una campaña, es que no la terminó. Se elige a Duque y el señor Petro sigue. ¿Qué tan bueno es seguir en una campaña de tanto tiempo? Y los colombianos estamos preparados para esto, José. Pero Nacho, eso es una consecuencia de la reforma que permite a los segundos quedar en el Senado. Y financiados, buenísimo. Y financiados y obviamente como jefes de la oposición. Y después de la reforma todos van a seguir siendo los jefes de la oposición y los que van a encabezar la contraparte del gobierno de turno. Y financiados por nosotros, los 30 y piquito de millones que le pagamos, los estamos financiando Nacho, campañas todo el tiempo. Necesariamente no es malo. No, a mí me parece que no me acaba de funcionar. Es que es un escenario también muy complejo porque puede pensarse muchas cosas. Algo que yo me pregunto es, por ejemplo,
hasta qué momento o hasta qué circunstancia el país y la sociedad colombiana puede mantener, digamos, el panorama ideológico que en este momento existe. Es decir, en las próximas elecciones presidenciales, por ejemplo, Petro tendrá todavía el caudal político que obtuvo en las últimas elecciones, porque es un asunto también, de cierta forma, de resistencia y de sostenimiento, por decirlo en este contexto, del sistema. O sea, resistirá tanto el contexto ideológico hasta llegar al nuevo panorama electoral en Colombia en ese momento. Porque en este momento podríamos decir, bueno, de pronto es posible, o sea, pasaron las elecciones anteriores, casi llega la presidencia, es muy probable, de pronto dentro de ese ánimo político que se tenga todavía, que las siguientes sí lo sean. Pero si las siguientes elecciones no son, por ejemplo, el triunfo político de Petro, ¿qué será en adelante del caudal político que se fue perfilando en Colombia en este momento? Oye, es que es rarísimo. Entonces, digamos, Petro vuelve a otras elecciones y no gana, por X o Y motivo, por cada segundo. Otra vez para el Congreso. Otra vez. Sí. Claro. Se está quemando solito porque la gente ya se está porque eso, exacto, eso puede Pero llegar no también sabe a uno. ese contexto. Sí, si en realidad se está quemando. No, pero uno sí sabe, José, porque es que la Las gente personas, se ve en exactamente. redes. Tanto Colombia es los un unos país como de discursos nosotros. incendiarios. Estamos acostumbrados a eso. Bueno, yo diría que Chávez lo hizo muy bien. se han presentado momentos, claro, de discursos incendiarios, pero han sido temporales. O sea, yo no digo que es una constante en la consistencia de los partidos, es más de las coyunturas como tal. Pero sí se ha venido incrementando, por ejemplo, sobre todo después del auge de las redes sociales, la tecnología, como la nueva forma de la dinamización de la política, que ya se facilita la introducción de este tipo de discursos. Pues, Pero pues Alfredo, en la historia es algo significativo realmente. esto es lo más extraño. Yo llevo muchos años en televisión, pero uno ya pues casi que hablando de campañas, y todavía faltan 2 años, 2 años faltan para que estén en pleno vuelo. Claro, pues es seguiremos que viendo seguiremos viendo esta temática y este acontecer en el Claro, país. Colombia es un país electoral y nosotros vemos, o sea, rápidamente estamos en elecciones y en elecciones y en elecciones. Deberíamos volver a una sola jornada electoral, presidentes, alcaldes, Realmente no es gobernadores. Pero, Ya Nacho, empezaron los candidatos a alcaldía de gobernación. Pero Nacho, vea, eso cambió tanto, y a propósito de lo que usted menciona, que hoy por hoy en el Consejo de Medellín, ¿cuál es el concejal que está hablando? ¿Cuál es? Alfredo Ramos. Gisela, Alfredo Ramos. Seguramente. Sí, el que quedó de segundo, el que es, entre comillas, el jefe de la bancada de la oposición. Quizás no está pasando lo mismo en la Asamblea, no sé si esté pasando. También está pasando con Andrés Guerra. Porque Bueno, Andrés ese Guerra, será la encargada de por su mostrarnos ese temperamento panorama. más Claro. calmado, más apacible. Sí, pero no sé. bueno, todavía no Sí, es vemos que esos niveles tan altos. Los 4 años pasan realmente muy rápido. Uy, sí, no, pero es que supremamente rápido. Entonces deberían ya ser vamos a de ver 5 años, no de reelección, que sino de 5 años. Que en uno menos- hacer en un poco gobierno en tiempo. 4 años es muy poquito. Alfredo, muchas gracias por habernos acompañado. Nacho, no, a ti, muchas gracias por la invitación, a los compañeros y compañeras de la mesa, muchísimas gracias por haber compartido este espacio y a los televidentes también. No se me vayan a mover, como diría ese, no se muevan. Comentarista Mitos deportivo. y realidades del plástico. 3 invitados bastante importantes y conocedores del tema. ¿Hasta dónde llegan todas estas prohibiciones? ¿Qué es toda esta película en la que nos están montando? ¿Verdad? ¿Mentiras? Tema de la primera mesa de opinión de Antioquia, porque en Antioquia tenemos de qué hablar. Continuamos en la primera mesa de opinión de Antioquia. ¿Qué nos dicen de Cali? Va Gildardo Sánchez, un saludo muy especial a Gildardo Sánchez. Él nos dice saludos desde Cali a la primera mesa de opinión. Tiene usted toda la razón, esta es la primera. Habrán muchas, están naciendo otras tantas, pero la primera es esta. Y la independiente Se arriesgó bien, Andrea, por ese riesgo. Bueno, señores, aquí a los que están en Facebook no se agarren más, eso no peleen, eso que uribestias, que uribistas, que petristas. Nada, volvámonos partidistas, ese es mi consejo. Pensemos en proyectos, en propuestas que le sirvan a nuestro país, que le sirvan a nuestros hijos. Es lo que vale la pena escuchar muy bien todas las propuestas que tienen
los diferentes políticos. Y además también invitemos a nuestros televidentes que nos escriban en las redes sociales esas situaciones que están pasando en cada uno de los territorios para que así también conozcamos la realidad de la ciudad. Pero una realidad que usted me tiene bastante interesante es como un grupo de jóvenes conocía ese desarrollo en los Estados Unidos, del maíz sacando plástico. ¿Qué pasó aquí en Antioquia? Bueno, unos jóvenes emprendedores que además tienen una fábrica de plásticos tradicionales, decidieron emprender una nueva estrategia. Aquí la estamos viendo, es una bolsa hecha a base de maíz. Entonces, esta bolsa, además de ser biodegradable, es compostable, se siembra aproximadamente 4 meses en la tierra y se convierte en abono y además se desaparece, se convierte en tierra. También nos comentaban que las lombrices también se la comen y les sirven como alimentos. Vea usted. El maíz es un producto maravilloso. Vamos a escuchar lo que dice uno de los cofundadores para que nos explique un poco esta iniciativa. La idea surge porque tenemos una empresa de varias décadas de empaques flexibles, realmente de bolsas, y tratamos de brindar una alternativa para que la gente tuviera una segunda opción diferente al plástico y poder llegar a hogares y a personas que no quieren usar más plástico y que quieren tener una opción mucho más amigable con el medio ambiente. Pues hoy en la mesa tenemos a doña Ángela Uribe, empresaria del plástico. ¿Cómo me le va? Muy bien, muchas gracias. Gracias por esta invitación. Qué rico tenerla acá. Iván López, director técnico y científico del Instituto del Plástico y del Caucho. ¿Cómo me le va? Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias por la invitación. Me encanta ese cuento del caucho. Es lo mismo el caucho que el plástico y la gente pensaría que no, que sí, y no, son cosas distintas. Y John Berrío, de la Fundación Llena una Botella de Amor. Pues usted le digo que empezó con eso muy tarde. Aquí en Conmovisión nos tienen llenando esas botellas desde hace tiempo. Sí, tenemos hasta videos ahí corporativos y todos tenemos ese juicio aquí. Y en mi casa ya eso le dijimos, bueno, todos, a meter hágale, a guardar. Miren, yo sé que mucha gente de pronto esto no le ha parado atención y uno dice ese triangulito, ¿qué significa? ¿Y por qué tiene un número? Este es el 04. Tengo entendido por lo que leí, hay 01 hasta el 07. ¿Qué quiere decir esto? Es la familia del plástico del cual nos estamos refiriendo, en ese caso es el polietileno. Ahí están. El 01, entonces, por ejemplo, ¿qué es? El 1. Sería el PET. ¿El también, PET? Sí. ¿A cuál PET tengo aquí? Este. Las botellas de PET, correcto. Esta, las botellas de PET. El 2. Este es el 1. ¿El 2 cuál es? Bueno, ahí sí ya me están poniendo el cuestionario. Dice polietileno de alta densidad. ¿Cuál es? ¿Es el icopor, sí o no? No, es un material que se utiliza más en productos como canastas y baldes. Ah, muy bien. Ahí sigue el ¿qué? Policloruro de vinilo. El PVC. El PVC, el de los tubitos. El famoso, el de las que ponen ahí. Muy bien, sigamos mirando ahí porque tenemos que entender esto. El 4. Polietileno de baja densidad. Ese sí es el licoporcito. No, también en bolsas plásticas. No le podemos pegar al licoporcito. Al 6. Este es bueno, ya sé que este es el 6. Muy bien. El polipropileno, ¿qué es eso? También otro material muy usado para empaques. No, ese es látex ya. Ese es látex. Muy bien. Tenemos el 6, que es el poliestireno. El poliestireno, que es ese caso del lo que llamamos... Por fin le pegué al poliestireno. Icopor es el nombre comercial, pero es poliestireno. Muy bien. Ah, sí, es marca comercial. Icopor es una marca comercial. Poliestireno. ¿Y el último cuál era? Otros. Listo. No sabía. Y ahí se está... ¿Por qué está tan mitificado el plástico? Pues Nacho, realmente por eso pedimos este espacio, porque realmente estamos viendo que en el mercado los consumidores no conocen bien el espectro que tiene el plástico. Mira todos los temas que hablamos y todos tienen una forma de reciclarse distinta, todos tienen un uso distinto. Entonces no podemos mitificar como el tema del plástico como en un solo tema, que sea plástico como general, sino que lo tenemos que identificar como cada uno de los plásticos, cómo se debe usar. En este momento lo que estamos viendo es que hay un abuso, obviamente, en el tema del plástico. Estamos viendo que desde la parte del uso en los alimentos, vemos todos los productos empacados en plástico más plástico más plástico, tinta más tinta, y creemos que así vamos a vender más.
Entonces la idea es como enseñarle a todas las personas cómo debemos usar el plástico, cómo podemos fabricarlo para que sea más fácil de su reciclabilidad, para que pues al final hagamos un tema de economía circular, que eso es lo que tiende el sector. Esa es como la idea del sector, como dar a conocer como ese tema. En realidad, ¿cuál es el plástico que es muy dañino para el medio ambiente? Pues realmente todos son dañinos en el momento que sea el tema del abuso. Pues realmente todos los plásticos se pueden reciclar en este momento. Pero por eso trajimos a Iván López, que es como el del Instituto del Plástico, porque realmente él es el que sabe su reciclabilidad, sus usos, cómo debemos usarlo y no abusar de ellos, para entonces por eso. Hay una cosa que es clara, el plástico ayuda realmente a conservar alimentos, es muy práctico, en fin, o sea, uno hay veces dice, oye, ¿yo qué hago? Pues entonces, ¿dónde tengo el agüita? Pues la botellita de vidrio se me quiebra, bueno. Pero ya se nos vino todo este asunto y cómo entenderlo. No, correcto. Yo creo que el tema es por qué usamos plásticos, es la primera pregunta, sí. Y es porque tiene unas bondades muy especiales ese material, en resistencia, en peso, que ha ganado mercado en muchos ambientes, en muchas aplicaciones. ¿Qué pasa? Somos muchos consumiendo mucho y lo que se consume es un problema. Si, por ejemplo, el papel fuera el material más usado, ya la discusión sería qué hacemos, que estamos talando árboles, qué hacemos con todo este papel, y yo creo que es más eso. En su momento esa fue la discusión. Eso te iba a decir, en su momento esa fue la discusión y eso era como nos vendían el plástico como esa solución muy bondadosa para no seguir talando más los árboles, porque ya teníamos ese problema de abuso precisamente. Tengo entendido que fabricar papel gasta también mucha agua. La industria del papel consume mucha agua, es contaminante, también requiere muchos químicos y sí, no hay una solución completamente limpia. Entonces el plástico se posiciona por peso, por practicidad, sí, por moldeabilidad, o sea, se va a moldear en las formas que usted quiera. Aquí ya me voy sacando una primera conclusión, es que tal vez los irresponsables no son los fabricantes de esto, sino somos nosotros, los ciudadanos, los que hacemos esto todo el día, a la basura, a la calle, donde sea, en la playa. Entonces, ¿la responsabilidad de quién es? ¿De pronto de ustedes o de las personas que no saben y no hemos podido aprender en un país como el nuestro a reciclar? Nacho, pero también hay que preguntar qué tanto las empresas productoras de plástico están reutilizando, están reciclando. Usted nos decía, todos hoy día se pueden reutilizar, se pueden reciclar, y esas empresas que producen el plástico, ¿qué tanta conciencia tienen en apostarle también a la reutilización? El lema de casi todas las empresas del sector es sostenibilidad, pues porque se volvió un tema importantísimo en el sector. Claro, hay retos técnicos, no todo se puede usar para lo que sea. Entonces, por ejemplo, empaques para contacto con alimentos, no puede llegar un empaque que se utilizó para un aceite industrial. Entonces, bueno, ahí vienen ya unas complejidades y es entender que el tema de reciclaje es también, por un lado, lo que mencionas de cultura, pero también un tema tecnológico. Y es parte de las barreras que hay que ir superando para tener una solución. Pero qué tan cierto es que usar una misma botella de plástico varias veces genera contaminantes en el líquido que uno consume. Eso no es cierto en el caso del PET. El PET es un ejemplo maravilloso de economía circular, porque precisamente es el que te permite, y eso está demostrado, utilizarlo varias veces, recuperarlo, y puede estar en contacto con contaminantes, y los procesos de lavado son tan buenos que queda otra vez en calidad para estar en contacto con alimentos. Ese es un caso de éxito. Claro, cada caso particular habría que mirarlo, que hay potenciales que de pronto si estaba con un aditivo y lo estás usando con el microondas, podría pasar eso. Esto es un tema de hacerlo responsablemente, pero se puede hacer. Pero nos hablan, por ejemplo, de ¿cómo es? El de un solo uso. Plástico de un solo uso. Plástico de un solo uso. Y entonces ahí está fuerte. Guatapé prohíbe que se utilicen ya estos tipos de envases y muchos países del mundo. Explíquenos un poco eso, cómo se puede determinar que es de un solo uso y de varios usos. Sí, eso es una de las discusiones, inclusive ya hay una definición un poco más de consenso, porque en principio un plástico de un solo uso es una jeringa, por ejemplo, pero eso no se puede visualizar ahí. Es un pañal, también estamos hablando de plásticos de un solo uso. Pero ya hay otros, se están centrando más en los temas de los desechables.
y se entienden los desechables, los copitos, los pitillos, está orientándose más, centrándose más en esa definición, lo que se conoce como plásticos de un solo uso. La pregunta es si los puedo retirar o no, y eso es donde se tiene que hacer responsablemente. ¿Cómo así? ¿Qué si los puedo retirar? Si tiene un sustituto real y práctico o no lo tiene, y si ese sustituto realmente es mejor que el plástico, son las reflexiones que hay que hacer. Sí. Y no se puede generalizar. Oiga, ¿y el plástico de dónde sale? O sea, pues claro que el papel sale de la madera, el vidrio de piedras, ¿el plástico de qué sale? ¿Ya vio el maíz salió o no? ¿Está saliendo uno nuevo el maíz? Ya le enseñé. No, la fuente principal es el petróleo, es el sector petroquímico, pero lo que mencionas también puede salir de la biomasa y del maíz, de los residuos agroindustriales, también es una fuente potencial de polímeros y de plástico. Ustedes como empresarios de ese sector tan importante, ¿ustedes ya reciclan? ¿O eso es muy difícil? ¿O cómo está el proceso de reciclaje en Colombia? Lo dije en esta mesa hace algunos días, que vi un especial ahí en Netflix, y donde decían, no, es que son siete categorías, pero eso no crea pues que es que llegó y todas la juntamos y listo, ya, lo picamos y lo molimos. No, cada componente es distinto, entonces no todo se puede reciclar. Habría que hacer unos procesos de separación muy complejos, sí. Sí, desde hace muchos años se recicla, pues realmente eso no es nuevo. Por ejemplo, el polietileno es un producto que se recicla muy fácil. Nosotros, por ejemplo, en la empresa lo usamos en muchos productos para nuestros clientes que ya lo piden así, pero estamos como en la metodología de enseñar a separar en fuente, o sea, que no mezclemos polietileno con PET, que no mezclemos con poliestireno, que separemos bien desde la fuente para poder lograr un mejor reciclaje y así poder entregar unos productos al cliente final. O sea, nosotros le podemos dar un cierre de ciclo efectivo al plástico, porque realmente hay tecnología que no es muy costosa en el momento, por ejemplo, si tú separas bien. El polietileno es uno de esos casos. El PET también. Por ejemplo, Enca tiene un ejemplo muy grande. Ellos están reciclando en este momento el 35%. Ni me cuente, porque voy a tener un invitado en estos días. De las botellas PET están haciendo hilos. Y estos hilos van a ser la nueva tendencia de exportación en Colombia de prendas deportivas. Entonces sí se puede reciclar. Sí, se puede. ¿Y eso lo está haciendo Enca, Nacho? Ah, sí, señor, lo está haciendo Enca. Y ya también están haciendo las botellas de PET a partir de plástico también recuperado 100%. Entonces se puede. Realmente lo que necesitamos es que la gente tome conciencia de no abusar del plástico, de usar lo mínimo en sus casas y de saber dónde reciclarlo. Por ejemplo, uno ve en un centro comercial que está la caneca. Pues yo nunca he podido con todos los colorcitos, y no y eso entiendo la gente... que sí reciclable, que medio reciclable, que no, yo no sé por qué. ¿A usted le pasa lo mismo que me queda? Digo, es que esto como que me cabe en esta sí, y en esta también. Sí, yo estoy pensando y la azulita, la verde, la gris, y yo como que me pierdo, pero bueno. Sí, hay mucho desconocimiento y realmente uno ve, pues uno que vive como en este mundo, ve que, por ejemplo, en el orgánico aparecen botellas de PET, entonces sí, la gente también le da como pereza, es muy conveniente, es como muy cómoda, entonces si no te lo ponen y no te enseñan así, no lo hacen. Entonces yo creo que es crear una conciencia de entender que el plástico nos ha ayudado en el crecimiento de la industria, porque está en el alimento, que permite que el alimento se mantenga más tiempo. Es que dígame, ¿quién no tiene plástico? ¿Quién no tiene plástico? Un computador, la industria aeroespacial, los automóviles, ustedes lo ven en todas partes, entonces es conciencia real del cuidado de que es un uso responsable, realmente debemos responsablemente como disponerlo bien. John, ¿por qué meter todas esas bolsitas ahí? ¿Eso para qué sirve? A mí aquí me dejaron en la empresa, llénela y yo la lleno, yo me como una rosquita y bien. Yo no, todos estamos muy juiciositos aquí en la empresa. John, usted trabaja en una fundación, llena una botella de amor. ¿Esto para qué sirve, hombre? Nacho, hay un tema muy importante. ¿Por qué hay que llenar ese plástico? Porque en Colombia se producen 1.500 toneladas al día de bolsas y empaques plásticos. O sea, son cantidades enormes. Eso es una fuente, eso es un derivado del petróleo, por lo tanto es un recurso natural no renovable y lo estamos enterrando en un relleno sanitario en el mejor de los casos, porque otra parte se va a fuentes de agua y otra está siendo incinerada por los campesinos que no tienen dónde llevarlo. Sí, señor. Entonces, introducir el plástico flexible que producimos cada día dentro de una botella es ayudarle al planeta. ¿Por qué?
Después de que nosotros recibimos este material, lo sometemos a un proceso de corte y de fricción y de temperatura y lo convertimos en una crispeta. Venga, páseme eso, hombre, yo que soy tan curioso. Usted coge una botella esa y la pica. Sí, señor. Después de que yo se la entrego, usted llena de cosas. Sí, señor. Nosotros tenemos que abrir el contenido de la botella porque la botella se la entregamos a ENCA de Colombia, a Ecored, y nos quedamos con el contenido, con lo que hay adentro. Y dentro de la botella hay polietilenos, polipropilenos, nylon, poliéster, hay infinidad de materiales, pero tenemos una gran ventaja y es que el 90% del contenido de la botella son polietilenos y polipropilenos. Sí. Eso permite que se aglutine el material o se densifique y luego por un proceso de temperatura se convierta en un trozo de madera plástica. Esto es no, pero es que usted sí le dio la vuelta a este paseo muy bien dada. Entonces, o sea, me parece... O sea, si somos responsables y hacerlo, mi señora es estricta con eso. En mi casa hay que coger todo papelito y echarlo ahí. Exacto. Pero el plástico. Bien fina. ¿Y entonces qué pasa? Entonces cuando llega el señor a recoger la basura de mi casa, lo tiro en la caneca de la basura y se perdió en ese mundo, o tenemos que aprender de otro protocolo para que llegue debidamente a donde es. ¿A quién llamar? ¿Dónde ir? Hay una cosa, y a toda la mesa, y muchísimas gracias por permitirnos contarle esto aquí a toda Antioquia y a todo el país, es que es fundamental que entendamos que estamos cambiando el paradigma del plástico. El plástico ya no va en la caneca azul, blanca o verde, porque yo sé que nos desanimamos cuando el plástico termina ahí y luego vemos que alguien lo mezcla y se lo lleva nuevamente al relleno. Entonces, llenar una botella de amor es cambiar el paradigma de los residuos, es llevarlo a la botella y luego permitir que esa botella llegue a uno de los puntos de acopio que ya estamos creando. Hay uno en los centros comerciales, muy pronto vamos a tener grandes superficies participando en el proyecto y estamos muy contentos porque esto empezó con una pequeña locura. En el 2017 recogimos 30 toneladas de botellas de amor, en el 2018 recogimos 68 y el año pasado terminamos con 120 toneladas de botellas de amor. Este año tenemos... La botella de amor es la que tiene usted ahí, llena de plástico. Exactamente. Y tengan mucho, este es el plástico que 2 personas produjimos durante el mes de enero. Más de 1 kilo de residuos plásticos flexibles que de una u otra forma hubieran terminado en relleno sanitario. Johnny, ¿esa madera qué se hace con ella? ¿Cómo se utiliza? ¿Dónde la venden? Ya la madera plástica, nosotros vendemos es el grano, la fundación, para poder generar recursos. Se lo vendemos a empresas que hacen madera plástica aquí en Antioquia. Ellos producen sillas, mesas, comedores, parques infantiles, mobiliario urbano, puentes, o sea, construyen con eso toda esa infinidad de elementos. Pero la fundación recoge recursos y con esos recursos volvemos a comprarles a ellos casas, parques, sillas que donamos a las comunidades que llenaron botellas de amor. No, usted es invitado permanente a este programa. Ustedes no, pero este hombre sí ya me convenció. O sea, todo el plástico hay que hacer. Es que somos unos irresponsables. En este país no hemos aprendido a reciclar. No, para eso llegan, como tenemos tan buenos servicios de empresas varias. Ellos que se queden con el problema, ¿sí o no? ¿Qué me ibas a decir? Por ejemplo, el empaque flexible, que es el que se introduce en la botella, es el índice de reciclaje en Colombia, es el 1%. Entonces, con esta solución, pues porque realmente a un reciclador, ¿y a dónde está haciendo el 99? Esto no está compitiendo con ningún reciclador. Todo eso se va al relleno, porque a un reciclador no le interesa en ningún momento reciclar este tipo de materiales. Ellos llegan por la bolsa grande, los cartones, cosas que tienen pues como un todo costo mayor, en la casa de pero uno. Eso todo empieza en la casa. Y ahí se puede meter ¿qué? La bolsa de leche, el paquete de papitas, una bolsa de leche se puede meter ahí. Sí. Y usted la pica y la vuelve en esto. La bolsa de leche. Lavadita, ¿sí o no? Ojo, que no. A mí en la casa me regañan, lavemos. Antes de reciclar hay que lavar un poquito. Claro. Nacho, voy a hablar de un mito importante que hay frente a esto. Si a nosotros la bolsa de leche nos llega con restos de leche, estamos en la capacidad de hacer el proceso. Sí. Lo que pasa es que en sus casas la botella no va a oler tan rico. Entonces, si tú te tomas el tiempo de jugar un poquito la leche, de jugar la salsa de tomate, imaginen ustedes un empaque de Doypac de salsa de tomate, si ustedes lo juegan, la bolsa del quesito, la de la carne, la juegan un poquito, la dejan escurrir y luego lo meten en la botella no va a tener mal olor, pero además de eso nos van a ayudar a nosotros a tener un grano de mejor calidad. Iván, yo quiero, y me impacta mucho este tema y queríamos contarles a ustedes este otro punto de vista que realmente nos pone como a pensar en otro momento. O sea, el problema entonces, aunque ya la tendencia mundial es por el plástico, porque hemos sido tan irresponsables de arrojarlo a todas partes, al mar, a todas las cuencas, a todo, pero si hiciéramos una buena disposición de esto, el problema no sería tan grave.
Es correcto, y el problema es, bueno, también de los consumidores, también tenemos retos en la industria para generar productos de más fácil reciclaje. Eso se llama ecodiseño, entonces utilizar un solo material, no estar utilizando los 7 materiales en un producto, sino un solo material, y eso ayuda a que se pueda recuperar. Las tecnologías, también leyes que estimulen, no que prohíban, sino que estimulen el reciclaje. Creo que deben ser más la orientación de la Pero solución. Colombia no tiene esa política, ¿o sí? Está en discusión. Está en discusión, pero no hemos entrado realmente a pensar que tu basura es mi basura, o la basura de uno puede ser el tesoro de otro, como dicen por ahí. Exacto. Todavía no lo tenemos dimensionado y es como un negocio de muy bajo perfil. Claro. Sí, eso es otro mito que hay que romper, y es el reciclaje, asumirlo como algo barato, de bajo valor. Al revés, eventualmente, por ejemplo, en el PET recuperado, el PET reciclado, a veces es más costoso que el PET virgen. Y es entender por qué, porque estás pagando por un valor adicional que es sostenibilidad. Usted que es tan brava y usted que es tan ecológica, Pele, ¿qué quiere saber? No. ¿Usted quiere que volvamos a las botellas de vidrio para la leche? A mí me gusta, está bonito. Sí. A mí me bonito, parece ¿sí, muy no? Hay bonito. algunos productos que sí se puede recuperar esa tradición, A mí me parece muy pero bonito, no Nacho. estigmatizar todo el plástico. bien Pero pueda. yo no peleo con el plástico. Mi pelea constante siempre ha sido es por la disposición final del recurso, es qué estamos haciendo con él. Y es una falta de conciencia muy grande. Mi pelea siempre ha sido, si están las 3 canecas, ¿por qué no nos tomamos el tiempo de leer? Es que las canecas ya no vienen solo con el Porque color. son muy confusas. No, pero vienen con la No, yo descripción. peleo eso Nacho. muy como que papel sí, Viene papel no. con la Y descripción. no vaya a meter una factura, porque la factura es otro tipo de papel que es que como una fotocopia, ¿sí o no? Dice, sí, esa dice. Entonces uno es con la facturita que la can. Yo ya O no pido volver ese factura. proceso más simple, ¿Ah? volverlo más simple. No, Por yo ejemplo, la uno basurita no las entiendo. Uno no mete los plásticos que están sucios en la verde porque están sucios. Pero ya mira lo que nos comenta, que aunque estén sucios se pueden Cualquier tipo de reutilizar. plástico en cualquier condición cabe dentro de una botella de amor. Esos plásticos de un solo uso son los que están realmente cuestionados fuertemente. Sí, están en el ojo del huracán, porque pues tenemos que sacar de esta discusión un poco los empaques de alimentos, porque están protegiendo algo muy valioso que es el alimento. Sí. Estos son más discutidos precisamente porque pues es una cultura un poco de lo desechable, que nuevamente habrá que mirar, como mencionaba Ángela, es el propio criterio de si tengo un vaso plástico, pues porque voy a estar botando ese vaso plástico y lo puedo reutilizar, es un ejemplo, y es una cultura de un consumo responsable. Entonces es un símbolo de consumo no responsable, pero el plástico no tiene la culpa. Es el Por ahí los consumidor. ambientalistas dicen, Ángela, que por ejemplo para producir, no sé qué tipo de productos hacen en la industria que ustedes manejan, pero y entonces para hacer esto se lleva un montón de agua, o sea que el proceso para hacer un vasito, cualquier cosa, una PET de esas como la que arrojé, la que hacen muchas personas, o sea, lleva un montón de, o sea, se demora X tiempo hacerla y yo me la consumí en 5 minutos. Sí, no, realmente el tema pues como todos los procesos necesitan energía. Por ejemplo, en el plástico, uno de los recursos que más se usa es el tema energético. Obviamente ahí hay una tarea importante como de eficiencia energética que se está haciendo pues como con con empresas públicas, el tema de generar paneles solares y todo eso ayuda. El tema de agua, realmente, por ejemplo, en mi proceso circula. No hay vertimientos, no hay chimeneas, o sea, el proceso es muy limpio. Realmente lo que pasa con el plástico, pues realmente cuando se creó era una solución a muchos problemas, porque por ejemplo piensen ustedes en esa época cuando no existía el plástico, ¿en qué botaban la basura? Si ustedes no tienen una bolsa de plástico, ¿dónde van a botar la basura y lo van a llevar al camión? Por ejemplo, el tema de los alimentos, antes duraba una carne 8 días, con un plástico dura 120 días. Entonces hay un tema que sí, realmente el plástico ha ayudado mucho a la industria, al crecimiento de muchas industrias, pero que realmente tenemos que aprender qué significa el plástico, la cantidad, pues todos los tipos de materiales que hay, cómo lo reciclamos, además cómo no mezclamos materiales, porque realmente, por ejemplo, el plástico mezclado con papel pierde valor para un reciclador. En cambio, si tú se lo entregas sin papel, sin grapa, sin cinta, el valor del plástico es mucho más alto a cuando le entregas con stickers, con adhesivos y con cosas así, pierde mucho el valor. Entonces es muy importante tener conocimiento, aprovechar como que la industria,
el tema del Instituto del Plástico que está aquí en Medellín abra como las puertas a enseñar más al público y más a la ciudadanía. A mí me encanta el nombre, enseguida me cuenta qué hace el Instituto del Plástico, José. Por aquí me pasteleaban y cabe la pregunta, ¿qué es eso del OXXO? ¿Qué? Eso es un tema de cuidado, porque bueno, claro, una solución fácil es pongo un aditivo en el material y el plástico automáticamente se volvió biodegradable y arreglé el problema. Es un tema que ya está vetado en Europa, los temas de los OXXOs. ¿Por qué? Porque lo que hace sí ayuda a descomponer el plástico, pero por un lado se pierde la oportunidad de recuperarlo. Y por el otro lo que estamos generando es microplásticos. Entonces, que no lo veo no quiere decir que no es un problema, es peor el problema. Si no lo veo, ¿cómo lo recupero? Y si no lo veo es porque lo estoy respirando. Sí. Se me vuelve ya a ese nivel la discusión. Entonces dicen, un momento, esto es un tema en consenso la comunidad científica, la industria y demás. No creemos que esta sea la solución y no hay una evidencia que realmente aporte a la solución. Nacho, mira, yo me quedé pensando en una cosa. Dígame. Que lo mismo que están haciendo con esas botellas hubieran hecho en el gobierno de El Salvador, que hace poquitas horas anunció que entregará 5 centavos de dólar por cada persona que entregue una botella de plástico. Esto debido a que hace poquito ellos tuvieron una crisis de agua potable y entregaron 1.500.000 de botellas de agua y pues se le fueron encima un montón de organizaciones ambientales y ellos tomaron esta medida. Creería que esa hubiera podido ser la posibilidad. ¿Prohibir va a solucionar el problema? Yo creo que no, pues porque realmente prohibir si lo reemplazamos con qué, viene a ser la pregunta. Mencionaban otra de los desechables, bueno, pensemos entonces en el desechable en qué es indispensable en los domicilios, con qué lo vamos a sustituir, que sea, que no comprometa la salud. No puede ser así un envase retornable, pero entonces, ¿quién lava ese envase y quién es responsable porque no estemos transmitiendo? Otro ejemplo, en los hospitales. Yo me siento más cómodo en un hospital comiendo en desechables por las mismas razones. Entonces también depende con qué lo vamos a reemplazar y no es una prohibición general, sino caso a caso estudiarlo y mirar cuál es la mejor alternativa. ¿Cuántas toneladas ha crecido usted? Pues a la fecha hemos recuperado ya 1.500 toneladas de material. ¿Y hasta dónde puede llegar? Nuestro objetivo son 20 millones de toneladas en los próximos 10 años en América Latina. ¿Y aquí en Medellín? En Medellín, dígame, ¿cuántas toneladas al día se producen aquí en Medellín aproximadamente? Medellín produce 250 toneladas de plástico al día. Al día, 125 listo. toneladas de flexible y 150 de rígidas. ¿Y qué está pasando con eso? Se está perdiendo el 99%. De los rígidos estamos recuperando el 14-15%, de los flexibles ni siquiera el 1%, ni siquiera. O sea, las bolsas plásticas flexibles y los empaques flexibles en Medellín todas terminan en relleno sanitario. Y lo llevo a la siguiente pregunta del tiempo. Nos cogió la noche aquí como por variar y me trajeron. Gracias por llamarme porque ella fue la que me llamó. Entonces lo que quiere decir, reciclamos más, probablemente el precio de esto podría bajar. Porque en la actualidad es costoso. ¿Sí? Comprar madera de esta plástica es muy costoso. Pues, sigue siendo más barata la inmunizada y ahí para abajo la madera común y corriente. O sea, mientras más reciclemos, más se le puede quebrar el precio a esto. Nacho, eso es una excelente noticia. O sea, entre más reciclemos, va a bajar el costo. La madera plástica lleva sin aumentar de precio casi 4 años. Quiere decir que nos hemos tratado de mantener en el mercado con precios más competitivos y parecernos cada vez a los modelos alternativos. Pero desde la Fundación lo que estamos buscando primordialmente es la construcción de vivienda. Y nosotros desde la Fundación ya hemos entregado 11 viviendas en Colombia, hechas con plástico reciclado. Me toqué ya, pero no. ¿Qué es eso, el Instituto del Plástico? Yo toda la vida, ahorita le dije, tiene un edificio muy bonito. No, el edificio bonito allí es de eso. No, el de ustedes es muy bonito aquí en la Avenida del Río, llena de, pues es del plástico, pero rodeada de naturaleza. ¿Qué hace el Instituto del Plástico en AFIT? Nosotros tenemos 27 años. Es un instituto centrado a atender todos los, no solo plástico y caucho, sino en general polímeros, que también eso es ampliar un poco el tema y el espectro. Y es investigación y desarrollo, asesoría y consultoría, capacitación y laboratorios. Ahora, 80-90% de lo que estamos haciendo es sostenibilidad, porque es lo que nos pide el mundo y nos pide también la industria y nos pide las comunidades. Entonces es buscar soluciones tecnológicas que apoyen a la sostenibilidad. ¿Diferencia entre el caucho y el látex? No, el plástico y el látex. El látex es un caucho natural. Caucho natural. Que también hay caucho sintético.
Y no, eso bueno, se vuelve un tema muy químico. No, pero usted lo vuelvo a invitar aquí porque me tiene caucho, plástico, látex, o sea, es un mundo bastante y deberíamos conocer un poco más. Pero José, sí llegó el momento, es que aquí estamos muy laxos. Yo me quedo con eso, con lo que decía. Ahorita contábamos una noticia, cogieron a un señor y tenía más de 40 procesos. No solamente en Antioquia, somos laxos con la justicia. Países como Suiza han avanzado de una manera impresionante. Es el país que más recicla en el mundo. Aquí podríamos llegar a eso, pero si usted lo interioriza desde su casa y la justicia o realmente sancionamos a todos estos. Nacho, están preguntando dónde llevar las botellas con el plástico. En el Tesoro tenemos otros 2 o 3 puntos. Muy pronto vamos a tener, gracias a una alianza con Grandes Superficies, vamos a tener ya varios puntos donde la gente cómodamente va a poder llevar sus botellas. Llegará el momento en que usted podrá recoger de urbanización en urbanización. Cada vez que tengan X cantidad de botellas, ustedes puedan recoger. Nacho, ese es uno de los objetivos, y es que las instituciones educativas llenen las botellas y lo intercambien por parques infantiles y mesas comedor. Sí, pero un edificio que tenga 30, 40 apartamentos y que produzcan una botellita de estas semanalmente, por poner un ejemplo, son 40 botellas semanales, usted al mes va y recoge 4 por 4, 16, 160 botellas. Una botella recoge ¿cuánto? ¿1 kilo? Ya tenemos varias urbanizaciones llenando botellas y ya están recogiendo, haciendo intercambios. Realmente, Nacho, por ejemplo, yo le escribí a mis vecinos y todos me llevan la botella a mi casa y yo me encargo de llevarla al Tesoro. Me dice dónde vive usted para yo mandarle la de mi casa. Pero es que yo creo que es conciencia, falta conciencia y que a la gente no le dé pereza a llenar su botella porque pues siempre además se me pareció demora, hasta lo más si no llevan al entretenido, Tesoro. la verdad, me pareció, porque eso es uno con el lapicero impresionando y esta me le cabe otra y uno trata y ya uno la toca hasta que quede bien dura. Y uno ya no es capaz de botar un plástico en ninguna parte. Ángela, muy querida por haber venido al programa, Nacho, ya hemos aceptado la invitación. Realmente este es un tema muy amplio. Es un tema muy amplio, es una tendencia ambientalista a nivel mundial, pero ha sido por la misma irresponsabilidad del ser humano de arrojarlo todo y pensar que esto se va. Todo es reutilizable. Usted nos está diciendo que sí, me encanta lo que me... O sea, no pensé, yo vi ese documental y dije, no, eso no es tan reutilizable, no, usted lo pica, el que me hizo el polvillo, aquí está, y todo esto. ¿Esto es una botella de esas picadas? Eso es 350 gramos de plástico, que es lo que produce cualquier colombiano solamente en la semana. ¿Esto produzco yo en la semana? Sí, señor. Ahí hay que responsabilidad. Muchas gracias por habernos acompañado. Señores, muéstrenme la botella. Hagan esto en sus hogares, háganlo. Dígame, hágame un favor, yo le toca la publicidad completa, el www, el WhatsApp, donde, pues, para que sepan dónde la gente sepa dónde, pues, háganlo, vale la pena. En Instagram encuentran todas las direcciones donde pueden llevar las botellas y www.botellasdeamor.org, ahí tienen toda la información, cómo se llena la botella, qué hay que hacer con la botella, qué pasa con la botella después de que la recuperamos. Estaríamos todos al unísono trabajando por el medio ambiente. Qué bien. Y también tan rico extender la invitación a centros comerciales, a colegios que también pueden montar puntos de acopio. Todos serían vincular, todos los centros comerciales que se deberían vincular. Vuélvame a repetir su página para que lo llamen y le escriban y todos nos vinculemos a campaña. Nos cogió la noche, José. Recuperar Río Medellín, vamos por esa este año. ¿Sí o no? Fácil, botellasdeamor.org, www.botellasdeamor.org o Botellas de Amor en Instagram, en Facebook, nos encuentran fácilmente. Una breve pausa. Andrea nos va a tener bien informados. Pero nos cogió la noche con Aldo. No le pare bola, José está tranquilo. Ya volvemos. Hola, bienvenidos a Nos Cogió la Noche Noticias. Comenzamos con noticias aterradoras. La pareja sentimental de una mujer la apuñaló en el cuello, causándole graves y permanentes heridas. En la comuna 14 del Poblado, una mujer resultó herida tras ser atacada por su compañero sentimental, después de que, según las autoridades, habrían sostenido una discusión dentro del inmueble. La mujer sufrió heridas graves en la garganta y, según el primer reporte médico, podría perder la voz. Sí, es una estudiante universitaria de 20 años. Esto sucede en el sector de Santa María de los Ángeles, en el Poblado. Allí llega a su apartamento una persona a la cual la había conocido hace un año por redes sociales, sostienen una discusión y le causa dos lesiones, una en el cuello y la otra a la altura del pecho, lo que implicó un poco sus cuerdas bucales
presenta un diagnóstico reservado. Según las investigaciones, la pareja se habría conocido por medio de las redes sociales. La mujer fue llevada a un centro médico donde mantiene un pronóstico reservado. El agresor inmediatamente emprende la huida y es interceptado por unidades de la policía cuando intenta huir hacia la estación del metro de Ayura. El sujeto que fue capturado fue puesto a orden de los organismos judiciales. ¿Será que cada vez tenemos menos miedo? Se conoció el caso de un tendero que atacó a su asaltante cuando se le iba a llevar el producido. El coronel Iván Santamaría, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Medellín, entregó detalles de un atraco que se presentó la noche de ayer en el barrio Cristo Rey de Medellín, en el que el presunto atracador resultó gravemente herido a manos de su víctima. Bueno, es un caso que se presenta pasada las 8 de la noche, llegan a una tienda 2 sujetos, allí hacen un pedido, en el momento en que le entregan estos amenazan al propietario con un arma de fuego para que le entregue todo el producto de la venta del día. Allí se produce una reacción por parte del propietario, quien dispara contra el agresor. Tras los hechos, el hombre fue llevado de manera inmediata a un centro asistencial de la ciudad, donde debió ser intervenido quirúrgicamente tras la gravedad de las heridas. En este momento su estado es reservado, de acuerdo al diagnóstico médico. La persona quien realiza esta lesión se entrega voluntariamente a la policía y entrega el arma con la que se hiere a esta persona que iba a realizar el asalto. Es de anotar que tras la inspección del lugar se logró determinar que el presunto agresor portaba un arma de fogueo. Y si ayer reportábamos que eran víctimas, hoy resultan victimarias. Más de 200 mujeres han sido capturadas por hurto en la ciudad de Medellín. Según la Policía Metropolitana de Medellín, en lo que va corrido del año 2020, más de 200 mujeres han sido capturadas cometiendo algún tipo de delito en alguno de los municipios del Valle de Aburrá, la mayoría de los casos en la ciudad de Medellín. En lo corrido del año, debo decir que llevamos un total de 213 mujeres capturadas, de ellas 183 en el municipio de Medellín. Las principales causas de estas capturas han sido por receptación, hurto de comercio, por el tráfico y porte de estupefacientes. Según el oficial, este número tan elevado de mujeres delinquiendo está asociado a un tema de instrumentalización en gran medida por parte de algunos grupos delincuenciales. También existe la otra línea de investigación que lo hacen a mutuo propio, cometen esos delitos, el hurto, especialmente en el comercio, hurto al comercio, cuando deciden por ellas mismas ocasionar estos delitos. En 2020 fueron un total de 2.223 mujeres capturadas por diferentes delitos en la ciudad de Medellín. Y atención a esta noticia, llegó el que se necesitaba. Un policía con tan solo 2 días de haber ingresado a la institución capturó a uno de los más buscados en Antioquia. Las autoridades reportaron la primera captura de uno de los hombres más buscados en Antioquia, que estaba reportado en el cartel de los más buscados del departamento que recientemente fue publicado por la policía. Este bandido en esta área era el que ordenaba asesinatos selectivos y algunos homicidios múltiples que se han presentado en los últimos meses en esa región del departamento. Fue capturado en una operación militar y policial. En un principio quiso que su captura no se diera e influyó en la fuerza pública que lo estaba capturando. Pero gracias a esa cima moral de los hombres de ejército y de policía que estaban en esa operación, este bandido fue entregado a las autoridades y hoy está tras la reja después de estar en todas sus actividades judiciales en los estrados de las audiencias respectivas. El operativo se realizó en Segovia, donde la policía de Antioquia, en trabajo conjunto con el ejército, dio con la captura de alias Tyson, quien sería uno de los encargados de las finanzas de la subestructura Jorge Iván Arboleda del grupo armado organizado del Clan del Golfo, con injerencia en la subregión del nordeste antioqueño. El primer bandido es alias Tyson. Alias Tyson es un bandido del Clan del Golfo. Este bandido alias Tyson estaba primero en el Bajo Cauca.
Era integrante de la estructura Morelo Peñate del Clan del Golfo. El Clan del Golfo, en su búsqueda de expandirse territorialmente, lo envía a todo el Magdalena Medio y al nordeste con el fin de que se haga cargo de las finanzas de la estructura arboleda del Clan del Golfo. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Y esto sí parece el colmo del descaro. Tenía más de 40 procesos por hurto y hoy lo capturaron en plena flagrancia en Itagüí. En las últimas horas fue capturado por las autoridades del municipio de Itagüí. Este hombre que aparece en el video justo cuando salía de este establecimiento comercial después de atracar a la mujer que atendía en este lugar. Hoy estamos a expensas de que la Fiscalía General de la Nación, en compañía del señor juez de control de garantía, legalice la captura de este señor, pues quien tiene un prontuario, no menos de 40 procesos y entre ellos podemos contar un hurto agravado y calificado, casi todos son por este delito. Según el abogado defensor de la víctima, esta persona también tiene otros procesos en departamentos diferentes de Antioquia por el delito de acceso carnal violento. Este señor contaba con prisión domiciliaria, la cual pues a todo hecho no respetó y no está cumpliendo. Entonces estamos acá a expensas de que este caso tan particular sea tomado en consideración por las autoridades. En las audiencias de legalización de captura, la Fiscalía le pedirá al juez una medida intramural para esta persona. Momento para una pausa. Cuando regresemos, se vienen noticias muy interesantes para los desplazados. Ya regresamos. Regresamos, gracias por continuar conectados con nosotros. Medellín tendrá una curaduría para formalizar predios vulnerables. Entre febrero y marzo de este año comenzará a operar la Curaduría Cero en Medellín para formalizar alrededor de 6.400 predios vulnerables identificados por el Instituto Social de Vivienda y Hábitat. Esa curaduría permite que los sectores subnormales que han venido formalizándose en la ciudad, vía esa curaduría puedan titularizarse, legalizarse, formalizarse. Lo dice muy claro la ley, y frente a eso entonces crear esa taquilla en ISBIMED, que ya es decisión del gobierno. Venimos hablando del doctor Federico Gutiérrez y ahora con el doctor Daniel Quintero y con el director de ISBIMED, nos va a permitir entonces crear esa taquilla, crear esas condiciones de igualdad, de respeto para ciertos sectores socioeconómicos que hasta ahora no han podido legalizar y titularizar sus predios. A diferencia de los demás curadores, el que representará la Curaduría Cero no entrará a concurso, ya que dependerá del ISBIMED, facultad que le otorga la ley a las alcaldías. Lo importante para la administración del doctor Quintero es crear la taquilla, que es una parte tipo administrativo, con un personal administrativo, con un curador cero que cumpla los requisitos que el Consejo Directivo de ISBIMED va a crear, y frente a eso entonces ya ellos harán todo el programa de masificación de la información para efecto de que la gente sepa que existe esa curaduría cero y que tiene esos fines, y quienes pueden acceder a esa curaduría para poder legalizarse y titularizar sus predios. Dicha entidad fue creada por la Ley 1848 de 2017 y tiene como objetivo tramitar el reconocimiento de las edificaciones de las viviendas de interés social ubicadas en asentamientos que hayan sido objeto de legalización urbanística. Y estas son buenas noticias para los desplazados y para el medio ambiente. El ISBIMED se comprometió a construir ecoviviendas para los desplazados en Antioquia. Con la construcción de ecoviviendas, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín garantizará el retorno de más de 3.000 desplazados que han llegado a la ciudad en los últimos años por problemas de violencia en sus territorios. Vamos a trabajar conjuntamente para desarrollar ecoviviendas en esos municipios para que la gente pueda volver a sus poblaciones y así pues ayudar es decir, para que esas familias tengan mejores condiciones de vida. El programa Plan Retorno será una de las mayores apuestas en los próximos 4 años para la entidad, que inició con un presupuesto de 92.000 millones de pesos. Para la consolidación y elaboración de las ecoviviendas se unirán también la Secretaría Departamental de Agricultura y la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia.
Y mucha atención a esto, la temporada escolar ya comenzó, los niños ya están estudiando, lo que no comenzó en muchos de los municipios de Antioquia fue el plan de alimentación escolar. ¿Por qué? Desfinanciamiento. El plan de alimentación escolar de Antioquia requiere más de 320.000 millones de pesos para garantizar la cobertura total del programa y atender a 284.000 estudiantes del departamento. Vamos a compararnos, no siendo una comparación con la ciudad de Medellín, ¿cierto? Medellín, un cupo vale alrededor de los 3.600 pesos, más o menos. Nosotros en este momento estamos tenemos presupuesto para un cupo de 1.970 pesos. Entonces, un programa de alimentación escolar bien hecho, adecuado, debe estar alrededor de los 130.000, 140.000 millones de pesos, ¿cierto? ¿Cuántos recursos tenemos? Tenemos aproximadamente 52.000 millones de pesos 54.000 millones de pesos que nos entregó el gobierno nacional. La gobernación nos dejó un presupuesto para este año, el gobierno anterior nos dejó un presupuesto para este año de 12.000 millones de pesos. Estamos en plan de desarrollo para tratar de buscar más recursos para lograr mejorar el PAE en el departamento y sobre todo cubrir los 184 días que nos exige el Ministerio de Educación Nacional. Sumada a esta situación, es preocupante que a casi un mes de haber iniciado el calendario escolar, el PAE aún no haya iniciado su operación en todas las instituciones educativas. Ya hoy tenemos 29 municipios que ya iniciaron la alimentación escolar en todas sus instituciones educativas. Ya tenemos firmados 112 convenios con igual número de municipios. Creería que esta semana a todos los municipios, con una circular que les enviamos, donde le dábamos algunas opciones de contratación lo más ágil posible, se logre sacar adelante muchos más convenios y muy prontamente tengamos ya los 117 municipios no certificados, atendiendo ya a todos nuestros niños y niñas. Entre tanto, el gerente de Maná anunció que durante su administración tendrá 4 grandes retos enfocados en mejorar la infraestructura escolar requerida para la distribución de alimentos, la mejora en la dotación de los restaurantes, el fortalecimiento del programa de alimentación y cualificar la manipulación de alimentos. Y aunque no estamos muy acostumbrados a los cambios, hay algunos que sí son muy buenos. Ya se van a adelantar iniciativas pues, para que nos acostumbremos a usar el cinturón trasero en nuestros automóviles. La Seccional de Tránsito y Transporte del Valle de Aburrá adelanta diferentes controles para garantizar el efectivo uso del cinturón de seguridad en asientos traseros que se exige en vehículos ensamblados desde el año 2004. La utilización de este elemento está tipificado en la Ley 769 como una infracción de tránsito. Por esto el llamado desde la Seccional de Tránsito y Transporte de Medellín es para que utilicen este elemento pasivo. Y es que son muchas las personas que aún desconocen esta norma que al día de hoy ha dejado 30 órdenes de comparendo en lo que va corrido de este año. En el 2019 fueron 350 en total. Venimos realizando controles exhaustivos a fin de sensibilizar a las personas de que utilicen el cinturón de seguridad en la parte trasera. Es un elemento pasivo que si se utiliza puede mitigar el daño al momento de sufrir un siniestro vial. Según estudios de movilidad, el cinturón es uno de los elementos que más ayudan a salvar vidas, reduciendo los riesgos de muerte por accidentes de tránsito en un 80%. Un respiro para el planeta y todo gracias a la creatividad de nuestros jóvenes que se idearon una bolsa de maíz para sustituir el plástico. Excelente noticia. Para atender la necesidad social y en pro del medio ambiente, 2 jóvenes antioqueños emprendedores diseñaron una bolsa fabricada a base de maíz, con la intención de reemplazar las bolsas plásticas que actualmente circulan en el mercado. La bolsa es 100% de origen vegetal, nosotros traemos la materia prima desde Europa, la transformamos aquí en Sabaneta y la mayor propiedad de la bolsa es que cuando llega a una compostera o un relleno sanitario que es su ambiente propicio, su mejor ambiente, donde tiene estrés mecánico, humedad y microbios o microorganismos, la bolsa en 4 o 6 meses tiende a volverse tierra o abono. Aunque la bolsa orgánica podría ser 2.5 o 3 veces más costosa que la plástica, el objetivo de Maíz Biopac es penetrar el mercado y convertirlo en consumidores más conscientes. ¿Cuál es la idea de nosotros con el comercio? Tratar de penetrar la mayor parte del mercado posible. Sobre todo hemos tenido muy buena acogida en temas de moda. Las empresas de ropa son como las que más se han metido en el cuento.
es un muy buen sustituto de la bolsa de papel, es mucho más barata que la bolsa de papel y tiene un proceso de producción mucho menos agresivo que el del papel, que consume muchísima agua. Actualmente la Asamblea Departamental y el Consejo de Medellín estudia la posibilidad de prohibir los plásticos de un solo uso en las administraciones, lo que significa que la bolsa de maíz podría representar un buen sustituto. Alerta de salud en Antioquia y ojo, no es el coronavirus. El dengue llegó y las autoridades encienden las alarmas. La Secretaría de Salud está en alerta por propagación del dengue en Antioquia. Pese a que los casos están en disminución, la seccional activa sus protocolos en el departamento. Las acciones que hace el departamento y en general todo el país frente al dengue van orientadas a educar a la población, a pedirle que no tenga aguas estancadas, que no tenga matas en agua, que si definitivamente tiene que recolectar agua porque en su municipio no hay agua permanente, esos tanques y canecas en los que recolecta agua, si es posible taparlos y si no, que al menos una vez a la semana, cuando el tanque esté vacío, le haga un lavado con agua, cepillo y jabón. También le hacen un llamado a la ciudadanía a evitar aguas recolectadas, teniendo en cuenta que las condiciones climáticas y medioambientales actuales propician la propagación. Nosotros estamos en alerta, pero tenemos una cantidad de casos igual que el año pasado. Yo diría que la tendencia en el departamento es a bajar, aunque en otras partes del país la tendencia es a subir, pero los comportamientos climatológicos a veces favorecen mucho que empiece a subir el dengue. En el municipio de Medellín hay una ligera tendencia al incremento, pero tenemos que esperar. De todas maneras, yo diría que las recomendaciones se deben tomar en forma permanente por las personas. Finalmente, la seccional anunció que es posible que en los próximos días llegue al país una vacuna para prevenir contagio. Sin embargo, indicó que inicialmente no sería proporcionada por el sistema de salud, sino comercializada de manera particular.